Hola, ¿cómo les fue? ¿No? Uy, ¿manejaste tú? ¿Qué pasó? En un cruce, le digo, viene auto arriba y se mete. Bueno, ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Profe, se escucha. Ya. Aquí tengo entonces la simulación. Ahí está, entonces, lo que estaba diciendo yo, todo esto tiene ciertos límites, como son su velocidad inicial, el ángulo inicial de salida, la altura y la aceleración de gravedad. Y le vamos a colocar sonido. Entonces, lanzamos. ¿Se da cuenta? Ese es un problema de carácter simétrico. Entonces salió medio malena y le vamos a dar, ¿cierto?, una mayor velocidad o un mayor ángulo de salida. Ya 47 grados y le vamos a dar un valor de 35. Velocidad inicial 35 metros partido por segundo, ángulo inicial de salida 47 grados, la altura 0 y lanzamos. Entonces el programa te permite determinar, fíjate bien por favor, el desplazamiento horizontal fue de aproximadamente 105, fue de 125,6 metros, la altura inicial 0, el tiempo total, el tiempo de vuelo 5,22 segundos. ¿Cuánto será el tiempo máximo? ¿Cuánto es el tiempo máximo? Lo que te da... 10,44. ¿Ah? 10,44. No, pues si el tiempo no? que te da, ¿cierto? El tiempo total, 5,22. 22. ¿El tiempo máximo cuánto será? 5,22. No, pues es el tiempo de vuelo. El tiempo Ay, no máximo es sé. el tiempo que demora en alcanzar su punto de máxima altura. Hasta ahí. Y como el problema es simétrico, esto es 2, algo y esto es 2, algo. Para que te dé 5,22. A ver, divide eso en 2. 2,61. Ya, perfecto. Entonces demora, desde aquí hasta acá demora 2,61 y de aquí para acá demora 2,61. El tiempo de vuelo corresponde, ¿cierto?, el tiempo de vuelo corresponde a el tiempo total que está en el aire. El alcance horizontal máximo te lo da, esa posición que está ahí. 125,9 metros, casi 126 metros. Y las componentes de la velocidad con la cual llegó a ese punto, la Bx vale 23,87 y la Bi vale menos 25,60. ¿Por qué te da negativa? Porque viene bajando. Recuerda que aquí hay un vector tangente y hay una componente vertical hacia abajo y una componente horizontal. ¿Se entiende la idea? Entonces, en este problema que es de carácter simétrico, puedo ocupar, y esa altura la puedo determinar también, pues, ¿no? ¿Esa altura cuánto se llama? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Esa altura cuánto se llama? ¿Altura máxima? Altura máxima, ¿O no? perfecto. Entonces tú puedes calcular, aquí tú puedes desplayarte, ¿cierto? Y tú puedes decir, mira, el tiempo de vuelo, el tiempo máximo fue 2, algo y el tiempo de bajada fue 2, algo. El tiempo total, 5,22 segundos. El alcance horizontal máximo R, tú te posicionas ahí, fue 125,6 metros.
la componente de la velocidad de salida, ¿cierto? De la componente, perdón, de la componente de la velocidad de llegada es Bx y Bi, ¿o no? Entonces tú podrías calcular el ángulo con el que llegó al suelo, ¿no? Usted podría calcular el ángulo con el cual llegó al suelo. ¿Sí? Ya, ¿y cuánto sería? Mire la pantalla, por favor, le voy a ayudar. Ya, vamos al dibujo en cuestión. ¿Dónde está? ¿Cuánto vale BI? Menos 25,60, ¿no? Y la componente Bx, ¿cuánto vale? 23,87. Ya, calcúleme eso. ¿Cuánto es? Menos 47,00. Así a secas. Ya, Ya, perfecto. Listo. ¿Qué significa que el ángulo sea negativo? ¿Es un ángulo de elevación o es un ángulo de depresión? de depresión. De depresión, por eso está bajo la horizontal. Ya les dije ya que ángulos negativos no existen, solamente para indicar cierto el sentido. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto vale el ángulo de salida que le dimos a nuestro cohete? ¿Cuánto fue el ángulo inicial de salida? ¿Cuánto fue? 47 grados. 47. ¿Con qué ángulo llegó? Con 47 grados. Con el mismo ángulo con el que llega al suelo. Entonces el ángulo de salida es igual al ángulo de llegada. El problema es simétrico. De aquí demoró 2,6 algo y aquí demoró 2,6 algo. Y ese es el alcance horizontal máximo. Entonces, cuando yo te dije hay casos especiales, tú puedes ocupar, como en este caso, la partícula llega al mismo punto referencial, tú puedes ocupar las ecuaciones de tiempo máximo, altura máxima, alcance horizontal máximo y el ángulo de salida es igual al ángulo de llegada, pero con signo negativo. ¿Le queda más clara la situación? Sí. Ya. Vamos a hacer otro problema. Aquí yo estoy haciendo un ejercicio. Si en el fondo estoy calculando, tenemos los valores, tiempo máximo, las velocidades con las cuales llega, las coordenadas, me da todo el programa, este simulado. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a salir a borrar todo eso y ahora yo voy a subir el cañón. Entonces lo voy a dar a una cierta altura. Fíjese bien lo que está pasando con el cañoncito. Le vamos a dar una altura de 10 metros. Ese problema ahora es simétrico, ¿no? No, ¿Por qué no? porque no está en la misma altura que va a llegar después, Perfecto, ¿o no? perfecto, perfecto. El cañoncito, ¿cierto? Ahora sale de una altura inicial y llega a otro plano referencial. Entonces aquí en esta condicionalidad usted no me puede ocupar ni el tiempo máximo, ni el alcance horizontal máximo, ni tampoco, ¿cierto?, la altura máxima, que el problema deja de ser simétrico. ¿Le quedó claro? Ya. Entonces vamos a mantener las cosas y vamos a ver qué sucede. Lanzamos el objeto. Están variando las cosas. Ya. ¿Con qué ángulo salió inicialmente el cañoncito? La bolita. 47 grados. Ya. ¿Con qué ángulo me llegó al suelo? Aplique eso que está ahí. Entonces usted tiene la componente vertical menos 29,18 partido por 23,87. Y usted me dice el ángulo con el cual llega al suelo. Voy a buscar un cafecito mientras tanto y vuelvo al tiro.
Ya, señorita, ¿cuánto le dio el ángulo con el cual llegó al suelo? Menos 50,71. Ya. ¿Ve que no es el ángulo de salida, no es igual al ángulo de llegada en este caso? Sí. Entonces, en este ejemplo, usted tiene que ocupar las ecuaciones que vimos anteriormente, la posición en función del tiempo, tanto en el plano horizontal como vertical, las componentes de la velocidad de salida. La componente, fíjese usted, que la componente horizontal, 23,87 no cambia. ¿Es constante o no? Para el caso anterior, ¿cuánto Sí. no era la componente? Menos 25,60. O sea, No. no, perdón. 23,87. ¿Y aquí cuánto es? Lo mismo. Lo mismo, no cambia porque ¿de qué depende? Recuerda que la componente horizontal es constante, es igual a B0 por el coseno del ángulo. Yo no varié ni la velocidad de salida ni el ángulo de salida. ¿Me entiende? Entonces se mantuvo constante. El que cambia es la componente vertical. ¿Por qué razón? Porque depende ahora del tiempo. ¿Ya? Ya, ahora, ¿me están escuchando el resto, no? El Sí, joven. profe. Ya, ok. La señorita y el joven, porque habemos, ¿cuánto? 3 personas más. Ya. Ahora, fíjense ustedes que yo voy a repetir el esquema. Este misma lo voy a lanzar nuevamente y hay 3 vectores. Hay un vector vertical, hay un vector horizontal y un vector que es tangente a la trayectoria. Lo primero, de la velocidad. Quiero que se fijen en el componente horizontal. Lanzamos la bolita. En el horizontal solamente. Ya, ¿qué pasó con la componente horizontal de la velocidad? Recuerde que la velocidad es un vector. ¿Cambió algo, no? Lo vuelvo a lanzar. En el horizontal, ¿cómo se mantuvo? Constante. Constante. Perdón. Se mantuvo constante. No cambia. Porque el movimiento parabólico consta de un movimiento en el eje X, ¿cierto? Donde su velocidad se mantiene constante. Es uniforme. Ahora fíjese usted en el componente vertical. Lanzamos la bolita. ¿Qué sucedió? Como que cambió a horizontal. No, no cambia horizontal. Disminuye de tamaño. Fíjese bien. O sea, eso. Sale con un. Es que, ¿sabes lo que pasa? A ver, ¿cuál es tu nombre? Constanza, está bien que hagas un esfuerzo, pero tenemos que ponerlos de acuerdo en un lenguaje técnico porque el día de mañana cuando tengas que defender tu tesis, si tú dices algunos términos incorrectos, te van a hacer trizas en la comisión. Me lo imagino, profe. Entonces uno tiene que ir modificando el lenguaje o poniéndose de acuerdo para ir poniéndolos de acuerdo. Y cada uno de los profesores hacemos un aporte específico para que el día de mañana, cuando en 2 o 3, 4 años más, 5 años más, tú tengas que dar tu tesis, tengas ciertos conocimientos y evalúes un lenguaje técnico como tal, un lenguaje que corresponde al área ingenieril.
Si esto a mí me lo dice un artista, un pintor de la calle, obviamente ya, ok, lo soporto, pero un ingeniero tiene que ser una cosa más estructurada, ¿cierto? Más planificada, como corresponde, si no las casas se caen, los puentes se caen. Ya, entonces, fíjese usted en el componente vertical, y voy a tratar de pararlo aquí en el punto de máxima altura. Ah, está pasando esto ahora. Espéreme un poquito. ¿Sabe lo que es eso, no? La clase anterior. Claro, es el video que yo... Entonces, si yo lo dejo ahí parado, después, ¿cuál será el video? ¿Será del grupo 1 anterior de terapia o de biofísica o será este de ingeniería? Entonces tengo que poner inmediatamente la clave, po, para que no se me olvide y después poderle subir los... Entonces aquí yo le pongo clases, tengo una nomenclatura para que usted lo identifique, porque la gente así lo identifica, pues, clases, hoy día esto es FISMED, entonces aquí le pongo, y estamos a 23 del 10 del 2020. Entonces ahí le pongo más encima UPLA, tengo cierta nomenclatura. Entonces ahí le cambio el nombre y ahí lo mando, lo envío a mi documento y lo dejo listo. Entonces una vez que finalice la clase, antes de almorzar, yo le subo a YouTube el video. ¿Me entiende? Listo. Ya, ¿qué voy a hacer? Estábamos en esto. Voy a tratar de detenerlo cuando llegue a su punto de máxima altura. Lanzamos. Ahí. ¿Qué pasó con el vector vertical? ¿Qué pasó con el componente vertical? ¿Aló? ¿Aló? No hay nadie escuchándome. Señorita acá, ¿alguna duda? Estoy preguntando qué pasó con el K, señorita Constanza Candia. ¿Qué pasó? Pero profe, no me deja ni contestar, oiga. Es que tiene que ser rápido, pues si no podemos estar toda la mañana. Desaparece. Desapareció, Es pues. que lo escuché mal, pues, profe. Ya Lo lo voy a siento. hacer de nuevo. Ya, lanzamos. Fíjense en el vertical. Ahí. ¿Qué pasó con el componente vertical de la velocidad? Desaparece. Desaparece, es decir, la componente v sub i vale, de la velocidad vale 0. I va en la vertical para arriba, ¿cierto? La componente vertical. Eso significa, ¿qué significa? Que va apuntando para arriba, por lo tanto el objeto va subiendo, alcanza su punto de máxima altura y ahí ya no sigue subiendo verticalmente, se hace 0. Y una vez que pasa ese punto de máxima altura, el tiempo sigue transcurriendo, cambia de sentido y apunta hacia abajo. Y por eso la componente BI ahora se hace negativa. Fíjate bien, la componente BI casi es 0,0, en 0,2 tengo ahí. Y la componente BI, que era positiva, BX, que era constante, se mantiene constante, pero ahora este va a cambiar de signo. Fíjense ahí, ahora. Y por eso te llega una componente negativa. Y esta se mantuvo constante. ¿Está claro? Entonces esta comienza con un tamaño, comienza a disminuir el tamaño hasta que finalmente, ¿cierto?, se hace 0 en su punto de máxima altura y luego, ¿cierto?, este cambia de signo y comienza a ganar en altura, ¿cierto?, hacia abajo y llega con una componente negativa. ¿Está claro? Ya, ahora hay otro vector, un vector que es tangente a la trayectoria. Fíjense en ese vector. Lanzamos. ¿Cómo se mantuvo ese vector?
¿Aló? ¿También se mantuvo constante? Es constante, ¿cierto? Es tangente a la trayectoria, pero no es tan constante porque fíjate bien, aquí tiene un valor y ese valor comienza a disminuir, porque ese vector constante es la superposición de, ¿cierto? Ese es el vector rapidez, es la magnitud del vector resultante. ¿Y cómo se calcula la resultante de un vector? ¿Cómo se calcula la magnitud de un vector? ¿Aló? Sacando la raíz cuadrada de los componentes al cuadrado. Exactamente. Muy bien, señorita. Después pase, señorita Constanza, por mi oficina a buscar un chocolate, ¿ya? Sí, pues si tengo que incentivarlo de alguna manera. Mira, imagínate, habemos 3 personas y son 6. Y los otros 3, ¿dónde están? No sé. Entonces, ahí están y eso se mantiene y aquí se hace constante y luego también es constante. Entonces, esa es la magnitud o módulo, es la suma de los dos vectores, pues. Ahí. Este vector que está ahí, bx al cuadrado más by al cuadrado, te queda ese resultante. Ahí en ese punto me pasé un poquito, pero ahí desapareció by, así que la magnitud de la resultante es solamente bx, po, porque desapareció el otro. Ahí. Este vector al cuadrado más ese vector al cuadrado te da la diagonal al cuadrado. Estas son las componentes y esta es la magnitud, sería la rapidez. El vector, ¿cierto? Este es el vector rapidez. O sea, yo podía calcular el vector velocidad. Bx al cuadrado más by cuadrado te queda ese como resultante que sería la rapidez. Si quiero el vector velocidad, digo bxi más bij. Este siempre es positivo, bi, ese es bi, bxi menos bij porque ahora viene bajando. Y esa es la resultante, la magnitud o módulo. Las dos componentes. Ya, ahora lo vamos, por último, vamos a variar un poquito más la altura. Ah, no. Sí, sí. 20. Pero el ángulo. El ángulo inicial le di 0 grados. Fíjense bien lo que pasa ahora. Lanzamos. ¿Cuánto vale el ángulo de salida? ¿Cuánto vale el ángulo de salida? Ahí está. 0. 0. Es decir, el cuerpo sale en forma horizontal. Entonces en el problema te van a decir, un cuerpo sale en forma horizontal. Primer dato. Entonces yo digo, seno de 0 vale 0 y coseno de 0 vale 1, porque eso para efectos de ecuación lo tengo que colocar en la ecuación. Sale en forma horizontal. Entonces ahora esto se llama el X y esto es el Y. Y la altura fueron 19,8 metros. La vamos a dar más altura. Ahí, borramos lo anterior y lanzamos. ¿Ves? Entonces ahí tiene un problema de esas características con ángulo de salida 0 grados. Entonces en el ejercicio te van a decir lo siguiente. Un cuerpo se lanza en forma horizontal. En ningún momento te van a decir, pero además alfa vale 0 grados. ¿Me entiendes? Igual cosa cuando dicen un cuerpo parte del reposo, nadie te dice velocidad inicial 0, pero uno lo asume. Se asume. Pero eso uno lo va aprendiendo en la práctica, en la medida que yo voy desarrollando ejercicios. Aquí te van a decir, un cuerpo sale en forma horizontal, ángulo de salida 0 grados. Entonces si yo coloco la calculadora, seno de 0 vale 0 y coseno de 0 vale 1, y eso lo veo en las ecuaciones. Si no es 0 grados, te tendrán que dar el ángulo. Si te dan un dibujo de estas características, esto ya no es un problema simétrico. Aquí yo no puedo aplicar ni la altura máxima, ni el alcance horizontal máximo, ni el tiempo máximo, porque el problema no era simétrico, salvo en el otro caso que teníamos acá. ¿Está claro?
Vamos a borrar eso y por último, va a ir terminando, vamos a hacer, ¿es cierto? Lo vamos a hacer en otro planeta. Recuerda que la aceleración de gravedad, ¿cierto? Depende del planeta en el cual yo esté. Lo vamos a hacer en la Luna. 10 partido en 6. La sexta parte, ¿cuánto es 10 dividido en 6? Por favor, si me ayudan. 1,6. Ya, 1,6. Ahí me es difícil, ya voy a colocar 1,57. Entonces lanzamos el objeto. Perdón, lanzamos el objeto. Llegó ahí. ¿Ves? Eso es la Luna, diferente a la Tierra, ¿no? Porque la aceleración de gravedad es distinta. Entonces ahora le vamos a dar un ángulo, vamos a borrar eso y le vamos a dar un ángulo mayor. Ya, 25 grados. Y vamos a lanzar esto para arriba. Lanzamos. En la Luna. Llegó a ese punto. ¿Se da cuenta? Le vamos a dar un ángulo mayor. 36 grados. Lanzamos. Fíjese bien, todavía todo sigue funcionando bien. Por allá llegó al suelo. ¿Se da cuenta? Y ahora lo vamos a bajar esta cosa. Altura 00 y le vamos a dar esas condiciones. Lanzamos. Por allá sigue. Y por último le vamos a dar más guataje, como alguien dijo por ahí. 40 grados. Y lo vamos a colocar en otro planeta, donde G sea. Hay algunos que son la aceleración de gravedad de un planeta que son 40 veces lo de la Tierra. Entonces ya hay un factor geométrico, un factor físico que impide que el hombre pueda vivir ahí. Moriría aplastado, porque si tú multiplicas 80 kilos por 40 son 3.200, ¿no? 3,2 toneladas. O sea, yo coloco a esa persona sobre la superficie de ese planeta y muere aplastada contra la superficie. Su estructura ósea muscular interna no es capaz de ponerse de pie y caminar. Entonces el hombre tiene que buscar un lugar donde la aceleración de gravedad sea más o menos la misma en cuestión. Y para eso él construye estas especies de satélites, ¿cierto? O estaciones espaciales que están girando. En las películas de ciencia ficción, normalmente estas estaciones están girando y al estar girando, ¿cierto? Eso le genera una, eso le genera una aceleración centrípeta equivalente a la aceleración de gravedad. Lanzamos. Entonces depende fuertemente de la aceleración de gravedad del planeta en el cual tú te encuentres, ¿o no? ¿Ya? ¿Alguna consulta, duda de esto? Si no, para cerrar el programa, No, ninguna, profe. ¿le queda más claro? Sí. Claro, pues te queda mucho más claro porque estas cosas son utilitarios que tú lo puedes usar. Por eso, si tú no logras entender algo, yo te dejé en la última página, te dejé ahí un link de un video para que haga uso de él. Y anda a jugar un poco, ¿cierto?, con esas cosas para que tú puedas ver ahí cómo se desarrolla todo ese tipo de situaciones. Es como un cañón de un circo, donde sale un payaso y está, o qué sé yo, y puede caer en un lugar, etcétera, etcétera. Entonces estábamos aquí, UPLA, clases aquí, movimiento parabólico, y aquí debería haber una guía.
Ya, y esta es la guía que está arriba. Vamos a desarrollar ciertos problemas. Y aquí tienen algunos problemas resueltos, ¿ves? Esto también lo subí arriba, ¿lo viste, Constanza? La verdad, no recuerdo haberlo visto, profe. Ya, pues eso ya está hace un tiempo, ya pues está el PPT, Ah, pero son ejercicios resueltos del sí, pues, movimiento sí, pues, parabólico. parabólico, claro. Sí, sí, lo vi. Ya, eso está ahí hace ya un ratito muy largo. Entonces, todo este material yo la subí ya, pues. Ejercicio resuelto, movimiento guía, movimientos parabólicos, y por aquí tengo otra cosa más. Espérame, ¿dónde estaba eso? Santiago. Software. Ah, esta es la guía, pero esos problemas los tengo resueltos en alguna parte, déjame ver. No, esos son los mismos. ¿Dónde estaba esa guía? Momento de guía, momento parabólico. Creo que dice guía de ejercicios de aplicación en movimiento parabólico. Sí, algo así. Aquí están, pues. Entonces ahí tengo varios problemas que están resueltos, ¿eh? Y están explicaditos. Ya vamos a hacer uno. ¿Alcanzamos, no? ¿O lo dejamos para el jueves? Ya, ¿qué dice acá? Dice un jugador de baloncesto mide 2 metros de altura, se encuentra de pie sobre un piso a 10 metros del suelo. Ese es el desplazamiento horizontal. La altura vale 2 metros. De la canasta, como se muestra en la figura, si lanza la pelota con un ángulo de 40 grados, con la horizontal, ¿con qué rapidez inicial debe lanzar el balón para que entre en la canastilla sin tocar el tablero? Es decir, le debe invocar a la primera. La altura de la canasta es 3,05 metros. UCG igual 10 metros segundo cuadrado. Entonces lo que hacemos aquí es ocupar una ecuación, no tengo tiempo, ocupo una ecuación independiente del tiempo, que es la ecuación de la trayectoria. Altura final, altura inicial, más el desplazamiento horizontal por la tangente del ángulo 40 grados, menos g por x cuadrado partido por 2 de i al cuadrado coseno cuadrado de alfa. Entonces eso te queda la altura final. ¿Dónde tiene que llegar la pelota? A 3,05 metros. ¿Desde dónde sale? Desde 2 metros. Para eso yo defino un 0, y ese suelo lo defino aquí, porque la altura inicial vale 2 y la altura final vale 0,3. Tú podrías definirlo acá. Si tú defines eso acá, el 0 aquí en este punto, la salida de las manos, la altura inicial vale 0, y la diferencia, ¿cierto?, de la canasta sería 1,05, porque tienes 3,05. Entonces tú puedes definir el 0 en los pies del jugador o el 0, ¿cierto?, en la pelota del jugador. Tú decides eso, pero el ángulo de salida no lo puedes alterar. Entonces yo puse aquí el 0 aquí, para la altura. Entonces la altura final vale 0,5, la altura inicial vale 2 metros, ¿te das cuenta? El desplazamiento horizontal son 10 metros por la tangente en ángulo de salida, menos 10 metros segundo cuadrado por x cuadrado, por 2 b sub i coseno cuadrado del ángulo de salida. Paso eso para allá con signo negativo, te queda 3,05 menos 2 metros. Si tú multiplicas 10 por la tangente de 40 grados, te queda 8,39. 10 al cuadrado son 100, por 10 son 1000 metro cúbico.
metro por metro cuadrado, metro cúbico partido por segundo, dividido por 2 veces el coseno de 40 grados al cuadrado. Y eso te da 1,17 veces b sub i al cuadrado. La diferencia entre 3,05 y menos 2 es 1,05. Paso eso para allá con menos 8,39. Y eso de división te queda 854,7 metros cúbicos segundo partido por b sub i. Hago la diferencia, 1,05 menos 8,39 te queda 7,34 negativo. Con ese otro negativo lo cancelo. Y de ahí, ¿cierto? Puedo eliminar ese metro, lo puedo eliminar con ese metro que está aquí, ¿cierto? En cuestión, y te queda, eso te queda 7,34, ¿cierto? Te queda 8,854,7 pi cuadrado, y ese está de incógnito ahí, eso no debería estar, eso. Y ahí despejo BI, el BI está dividiendo, pasa multiplicando, igual cosa para el otro lado, te queda 854,7 metros cuadrados, porque cancelé uno con eso, partido por 7,34 segundo cuadrado. Les traigo raíz, esa división te queda 116,4 metros cuadrados segundo cuadrado, le aplico raíz, y eso te queda 10,79 metros partido por segundo. Y esa es la velocidad con la cual debería el jugador, ¿cierto?, lanzar su balón, ¿no es cierto?, para que, ¿cierto?, invoque, ¿cierto?, la primera de esas características. Entonces aquí lo que ocupamos, ¿cierto?, es la ecuación de la trayectoria. ¿Preguntas, dudas? No, de mi parte no. Ya, entonces, ahí estaría entonces ese problema. Dice acá, un avión en picada con un ángulo 47 grados con la, con la vertical deja caer una bomba a una altura de 820 metros. La bomba choca con la tierra 6 segundos después. Pregunta cuál era la rapidez del avión. B, cuál es la distancia horizontal recorrida por la bomba antes de caer. C, encuentre las componentes de la velocidad de la bomba justo al caer al suelo. Entonces voy a ir con este dibujo, voy a ir al Paint. Ahí está. El ángulo que el avión, ¿cierto?, viene